dado cuenta de eso. Jairo. Muy buenos días, bendiciones. Oh, ¿quién habla ya? Oh, es dichoso escucharle. Ya que uno va y no la ve, se mete para adentro como los gatos. No, ya salí, estaba. Con una pasión. Sí, aquí voy a entrar a una reunión ahorita. Ya, sí. Jairo. Jairo. Muy buenos días, bendiciones. Amén, amén. Amén, obispo Concesión. Wow, otro apóstol. Ah, ya otro. Únjame como apóstol hoy para a partir de mañana presentarme. Oh, divino mandamiento, agua viva el pecado, llévala pronto al cielo, calmarás por siempre su dolor. Ensancha el sitio de tu tienda, las naciones te dará, pídelas, hay que conquistarlas, hasta los confines llegarás. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia a tu Señor en todo el mundo. declara
promete su presencia. La victoria ha dado ya. No con ejércitos ni fuerzas, mas con mi espíritu irá. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Oh, divino mandamiento, agua viva al pecador, llévala pronto al sediento, calmarás por siempre su dolor. Ensancha el sitio de tu tienda, las naciones te dará. Pídelas, hay que conquistarlas, hasta los confines llegarás. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. El Señor promete su presencia. La victoria ha dado ya. No con ejércitos ni fuerzas, mas con mi espíritu irá. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Oh, divino Gloria a Dios. mandamiento, agua viva al pecador, llévala pronto al sediento, calmarás por siempre su dolor. Ensancha el sitio de tu tienda, las naciones te dará. Pídelas, hay que conquistarlas, hasta los confines llegarás. Iglesia de Dios, Y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor.
su presencia, la victoria ha dado ya. No con ejércitos ni fuerzas, mas con mi espíritu irá. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Iglesia de Dios, No te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Adelante, adelante. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los presentes, a todos los que se han conectado en esta sala Zoom de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Panamá para esta presentación del eje de formación de competencias del área de formación integral. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a presentarle esta sesión. Es una sesión informativa por una parte y también es una sesión también de discusión y de aporte. Así que le damos gracias a todos los que se han conectado, a todos los líderes nacionales, a los consejeros nacionales, a los pastores de zona, a los pastores de iglesias locales y líderes de distintas áreas, al supervisor nacional de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Panamá. Le damos gracias a todos y a todos aquellos interesados que también se han conectado para conversar un poco sobre el tema de lo que son las competencias. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por esta oportunidad. Aleluya. Señor y Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Y te presentamos, Señor, esta sesión. Te presentamos, Padre eterno, todo lo que vayamos a conversar, todo lo que vayamos a presentar, Señor. Oh Padre, abrimos nuestras mentes y preparamos nuestros corazones, Señor. Aleluya, para ser dirigidos y guiados por ti, por el poder de tu Espíritu Santo que actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Protege, Señor, las señales tecnológicas, las bandas, Señor, de Internet, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada hermano y cada hermana, Señor, podamos ser enriquecidos y fortalecidos, aleluya, por medio de lo que en esta hora vamos a conversar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, el objetivo de esta sesión establecida en la Agenda Nacional de la Iglesia de Dios es entrar un poco a conocer un tema que resulta ser un tema innovador para nosotros, tal vez en la Iglesia de Dios. Tal vez a nivel de educación se ha tenido mayor experiencia en este tema de competencia que viene desde los Estados Unidos y desde Inglaterra, ya son conocidas como SKIL. Y esas competencias tienen aproximadamente un tiempo de haberse creado como modalidad de enseñanza y formación desde hace aproximadamente 30 años. Nosotros estamos, no es que lo conozcamos, nos vamos a dar cuenta que sí lo conocemos bastante,
pero no de manera tal vez dirigida o de manera programática, como uno quiera. Así que vamos a entrar directamente en materia. Vamos a entrar en materia. Una pregunta, ¿escuchan todos? Amén, 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 amén. Ok, perfecto, ok. Bien, perfecto. Es importante porque igualmente podemos entrar en medio de la presentación y formular las preguntas, solamente que como vamos a presentar pantalla, así abren el audio y formulan cualquier pregunta o cualquier interrogante que les vaya surgiendo o las anotan y posteriormente entonces las discutimos, ¿ok? Para entonces poder ir desarrollando el objetivo de esto. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a esperar entonces que el anfitrión nos permita compartir la pantalla para poder entonces entrar directamente a la presentación. Ok. Bien, el objetivo de la presentación es que conozcamos lo que son las competencias, conozcamos lo que nos dice la visión y lo que nos dice la misión, como el objetivo del eje del área de formación integral y de dónde sale la formación por competencias y hasta dónde nosotros estamos integrados. Bien, ahora sí podemos compartir pantalla. Bien, ya estamos habilitados. Ok, vamos entonces a compartir pantallas. Bien. Ok. Vamos a ver un poco con respecto al eje de formación por competencia. Por la gracia de Dios le ha correspondido a su servidor, el hermano Benito Cañate, dirigir este eje de formación por competencia. Vamos a ver un poco lo que ya todos los que estamos aquí presentes hemos comprendido y hemos visto a lo largo de la presentación de todo lo que ha sido la Conexión 2030. La visión de la Conexión 2030 establece claramente que la visión es iglesias saludables que se multipliquen con líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Bien, de esta visión 2030, lo que nosotros extraemos es lo que a nosotros nos compete y el elemento de la visión que nosotros extraemos de las iglesias saludables que se multiplican es el concepto de líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Inmediatamente la visión nos está diciendo que para poder lograr iglesias saludables y que éstas se multipliquen, los líderes tienen que ser altamente preparados, tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores y tienen que estar comprometidos con la visión y comprometidos con la iglesia. De allí, de este elemento de la visión, nosotros nos podemos ir directamente al objetivo de formación integral. Y en el objetivo de formación integral nos dice claramente la visión, en caso del objetivo de formación integral, nos dice impulsar la actividad educativa y formativa en las áreas bíblicas, teológicas, ministeriales, así como en las diferentes competencias que demanda el contexto y las necesidades propias de la iglesia y la comunidad para el cumplimiento de la gran comisión a fin de ofrecer una educación y formación de alta calidad contextual e incluyente. De ese objetivo del área de formación integral que está armonizado con la visión 2030, nosotros extraemos el concepto que está en el objetivo, formación integral en las diferentes competencias que demanda el contexto y las necesidades propias de la iglesia y de la comunidad. Ahí nos define inmediatamente de qué nosotros vamos a tratar en formación por competencia. ¿Por qué razón? Porque en el eje en el área de formación integral ya son atendidas las áreas bíblicas, las áreas teológicas y las áreas ministeriales. Por eso existe educación formal, por eso educación cristiana, por eso nos vamos a dar cuenta que también existe espiritualidad pentecostal y por eso existe un área que tiene que ver con tecnología, porque ya en el objetivo esas áreas son atendidas de manera específica.
Sin embargo, en lo que refiere a competencia, nos lo dice directamente el objetivo cuando señala en las competencias que demanda el contexto y las necesidades propias de la iglesia y la comunidad. En otras palabras, nosotros tenemos que formar a la iglesia de Dios en Panamá, evangelio completo, en esas áreas y de acuerdo a dos factores, el contexto de las iglesias y las necesidades de la comunidad. De la comunidad y las necesidades de la iglesia. En esos aspectos nosotros tenemos que formar las competencias. Inmediatamente cuando nosotros leemos tanto la visión como leemos el objetivo del área de formación integral, llegamos a una conclusión que es lógica. Las competencias que nosotros tenemos que formar son competencias de liderazgo en el área eclesiástico, en la iglesia, y las competencias de liderazgo comunitario, que son las competencias que van directamente enfocadas a la comunidad. Unas competencias de liderazgo son las que se van a dar dentro de las iglesias y otras competencias son las que se tienen que desarrollar por los líderes de la iglesia para ser ejercidas en relación a la comunidad. Una pregunta indudablemente que debe estarnos surgiendo entonces, ¿pero qué con competencias? Competencias, hermanos, no es más que las habilidades, las capacidades que uno desarrolla para poder cumplir una función o para poder ejercer un cargo o una acción en un momento determinado. Le agrego una explicación adicional. Cuando tú estudias, por ejemplo, una carrera universitaria de ingeniería, a ti te van a dar una formación que se conoce en inglés como hard skill, es decir, competencias duras. Ahí te enseñan física, ahí te enseñan a diseñar, todas estas son competencias duras. Pero hay otras que se conocen como las soft skill, que son las competencias blandas. Esas competencias blandas, ninguna carrera universitaria nos las da. Cómo trabajar en equipo, cómo relacionarnos y llevarnos bien con la gente, cómo liderizar equipo, cómo liderizar e influir en los demás, cómo manejar las relaciones de respeto, cómo ser empáticos, cómo darnos cuenta de la naturaleza de los problemas, cómo afrontar un problema en el equipo o con relación a otras empresas, cómo negociar, etcétera, etcétera. Ninguna carrera universitaria en su pensum de estudio, en su plan de estudio, te va a dar esas competencias. Por eso es que nosotros decimos que gran parte de esas competencias o uno lo aprende en las calles o se le enseñan en la casa. Pero muy difícilmente una universidad te va a dar esas competencias. Ese fue el gran problema de las universidades. Sigue siendo el gran problema de las universidades hasta el día de hoy. Así que cuando nosotros hablamos de competencia, estamos hablando de las habilidades de liderazgo en la iglesia que necesita desarrollar los pastores y los líderes y las habilidades de liderazgo en la comunidad que impactan a la comunidad y que nos debe facilitar la inserción de la iglesia dentro de la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo referencia en una forma bastante breve. Por eso se habla entonces de que vamos a desarrollar este tipo de competencias en ese sentido. Bien. Ahora, ¿cuáles son las competencias de liderazgo eclesiástico? Hago la aclaración. En cuanto a la competencia de liderazgo eclesiástico, de liderazgo dentro de la iglesia, esas competencias, la definición de la lista de esas competencias es interminable. Sin embargo, hay diversos estudios de Northwestern University, que es una universidad metodista. Hay estudios de la Universidad de Harvard, hay estudios de las Asambleas de Dios a nivel de los Estados Unidos, estudios de la Iglesia de Dios a nivel de los Estados Unidos, que te dice cuáles son las habilidades que tienen que tener los pastores en el siglo XXI. ¿Qué es lo que los pastores tienen que saber hacer? ¿Qué es lo que los pastores tienen que ser? ¿Cómo tienen que vivir los pastores en el siglo XXI? ¿Cómo tienen que llevar adelante sus comunidades religiosas, sus iglesias? Entonces, estas competencias de carácter eclesiástico son las que están aquí establecidas. Por ejemplo, entre esas muchas competencias, y el objetivo de esta reunión es precisamente que nosotros veamos esa lista y que nosotros nos demos cuenta si eso es suficiente, si debe haber más, si deben modificarse, si deben integrarse, si deben incorporarse, si tienen que quitarse, si tienen que simplificarse. Amén. Dice, entre las competencias de liderazgo eclesiástico está la capacidad para influir en otros.
Un pastor debe tener la capacidad para poder influir, persuadir de manera positiva, de manera constructiva, de manera edificante sobre el resto de los miembros de su iglesia, sobre su liderazgo, sobre sus cuerpos de diáconos, sobre sus cuerpos de líderes ministeriales, sobre sus ovejas. Obviamente tiene que tener la capacidad de influir. Habilidad para considerar el panorama general. Un pastor tiene que tener la mente amplia para ver todo el contexto de lo que está ocurriendo dentro de su iglesia. Cada situación que se está desarrollando y cómo puede impactar, para bien o para mal, la propia. No se oye. Ok, nos dice la hermana que no se escucha. Sí se escucha bien, Pastor Benito. Se escucha bien. Tiene que ver algo con respecto al sonido, hermana. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, pues. Dice otras de las competencias de liderazgo eclesiástico. Capacidad para querer lo mejor de las personas. Todo pastor, ya sea un pastor de zona, ya sea un pastor de distrito, ya sea un pastor local, ya sea un líder de ministerio, ya sea un consejero nacional, tiene que tener la capacidad para creer. Yo no escucho. Hermana, tiene que buscar algo en su micrófono. La posición se escucha muy bien. Usted tiene que acomodar algo en su micrófono, hermana. Bendiciones. Siga, Pastor Benito, por favor. Amén, amén. Por ejemplo, capacidad para creer lo mejor. Tiene que tener la capacidad para creer lo mejor de cada líder. Creer lo mejor de cada líder de ministerio. Creer lo mejor de cada pastor local si tú eres pastor de zona. Si tú eres consejero nacional, creer lo mejor de tus pastores de zona, creer lo mejor de tus pastores locales, porque solamente creyendo lo mejor puedo construir cosas y puedo mejorar y puedo resolver problemas. Si yo tengo una mentalidad de que creo lo peor y espero lo peor, nunca voy a resolver el problema, nunca vamos a tirar la iglesia hacia adelante. Por eso se convierte en una competencia de liderazgo eclesiástico. Habilidad para generar confianza y proyectar credibilidad. Esa es una habilidad fundamental. Miren que aquí estamos hablando de conceptos que no son, que uno lo podía traer de la doctrina o de la teología, pero aquí estamos hablando de comportamientos y conductas. Es decir, el pastor tiene que tener la habilidad para generar confianza en su equipo y para proyectar que es creíble todo lo que él propone y todo lo que él expresa y todo lo que él programa. Y eso solamente se logra a través de la transparencia, a través de dando el ejemplo, y son habilidades que se van construyendo progresivamente en cada líder, porque eso es lo que garantiza que el equipo se armonice y logre su objetivo. Todo pastor tiene que tener la habilidad para enseñar y mentorear. Es decir, todo líder tiene que poder enseñar a quienes le siguen, a quienes dirigen sobre procesos, sobre cosas, sobre aspectos. Y mentorear, que es muy distinto a enseñar, que es promover dentro de su equipo, dentro de sus destinatarios de liderazgo, promoverlos y levantarlos para que ellos alcancen el máximo desarrollo posible y demuestren las mayores capacidades y habilidades posibles. Eso es el mentoreo. Entonces, las competencias de liderazgo para el siglo XXI de un pastor implica que tiene que ser mentor. Cambia totalmente, obviamente, nuestra proyección, pero inclusive, según las preguntas, podemos ahondar un poquito más. Habilidad para delegar y empoderar a los demás. No existe el hombre orquesta. Esto nos está diciendo, no existe el pastor orquesta. Existe un pastor que delega responsabilidades y no solamente delega las responsabilidades, sino que empodera. Ahora, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento no es que te doy una posición. El empoderamiento es que tú tomas tus decisiones, buenas o malas, tú asumes las responsabilidades y sigues adelante, porque uno puede delegar sin necesidad de que se logre el mentoreo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en ese aspecto. Amén. Habilidad para trabajar en equipo y formar equipos de alto rendimiento. Este es el aspecto más importante. No es tanto como pastorear el rebaño. Es simplemente crear equipos para realizar funciones a lo interno de la iglesia o fuera de la iglesia y crear esos equipos de alto rendimiento. Después hablaremos un poco más qué significa
cómo se forma un equipo de alto rendimiento, porque también tiene su mecanismo para poder construirlo. Debe saber priorizar, tiene que saber establecer cuáles son las prioridades de todas las cosas importantes. ¿Qué va a atender prioritariamente y qué va a atender en segundo orden, etcétera, etcétera? Tiene que ser transparente y tiene que ser íntegro, ya hablamos un poco sobre eso. Y la habilidad para reconocer los éxitos y la promoción de líderes. Es decir, es necesario que el pastor sepa reconocer los éxitos de todos los miembros de su iglesia, de aquellos miembros de su iglesia que realizan obras o que realizan trabajo, que tienen iniciativas que redundan en beneficio de la iglesia y redundan en la edificación de los hermanos. Es reconocer el éxito y es promocionarlo, es decir, estimularlos a seguir desarrollando y estimularlos a seguir creciendo. Todas estas son las competencias de liderazgo eclesiástico que demanda el siglo XXI a través de un análisis comparativo de varios estudios que se han efectuado. Ahora vamos a ver las competencias de liderazgo comunitario. ¿Por qué? Porque como vimos en el objetivo con mucha claridad, el objetivo nos dice que tenemos que tomar en consideración el contexto y las necesidades de la iglesia y la comunidad. Y la visión nos llama a formar líderes. Así que esto es liderazgo comunitario. Ahora, eso significa que el pastor no solamente tiene que ver a lo interno de la iglesia, a lo interno de la zona, a lo interno de una región o de un territorio, sino que también tiene que ir en el contexto externo a esa iglesia local, esa comunidad inmediata, tiene que ver el contexto de ese territorio, tiene que ver el contexto de esa región, tiene que ver el contexto de país para poder entonces ejercer un liderazgo que se espera dentro de la formación para el siglo XXI. Tiene que tener la habilidad de observar y diagnosticar situaciones. Un pastor tiene que saber qué es lo que está pasando alrededor de la iglesia, fuera de la iglesia, lo que está pasando en una provincia, en un distrito, lo que está pasando en el país. Tiene que estar claro y tiene que diagnosticar, es decir, tiene que analizar y sacar conclusiones. Lo puede hacer individualmente, pero lo puede hacer también colegiadamente con otros pastores, con otros líderes nacionales o regionales que tienen el mismo interés y crear esos espacios para debatir o traer a líderes fuera de la iglesia para que expliquen algunos problemas que están ocurriendo en la provincia, en el distrito, en la comunidad o en el país. Tiene que tener la habilidad para responder de manera diferente a cada situación. Es decir, tiene que tener esa capacidad de innovar. ¿Cómo vamos a enfrentar un problema? No lo vamos a enfrentar mecánicamente de la misma forma. Tiene que ser visionario y detectar oportunidades. Es decir, tiene que tener la vista larga. No puede ver el futuro inmediato. Tiene que ir más allá. Y tiene que ver las oportunidades que existen para que la iglesia influya en la comunidad, influya en la provincia, en el distrito, influya en el país. Tiene que tener habilidades de negociación, porque no los que están fuera de la iglesia, la comunidad, no son todos cristianos evangélicos. Son de otras denominaciones, son libres pensadores, hay hasta ateos fuera de la comunidad y vamos a tener que sentarnos a negociar para resolver problemas comunitarios. Y acabo una aclaración. No vamos a negociar la fe, vamos a negociar para sumar fuerzas para resolver un problema que nos afecta a todos, porque se trata de problemas de carácter de la comunidad. Habilidades de comunicación asertiva. Tiene que ser un buen comunicador. Tiene que saber dialogar y saber expresarse y saber comprender y escuchar lo que le tiene que decir. Por eso su comunicación tiene que ser una comunicación clara. Por eso nos vamos a dar cuenta por qué hay tantas habilidades y productos que salen de la formación en comunicación. Capacidad para preocuparse por los demás. Tiene que ser percibido como una persona auténtica, que realmente me preocupa el problema del agua, me preocupa el problema del desempleo, me preocupa el problema de la violencia, me preocupa el problema de las madres solteras, del abuso de niños, me preocupa. Eso es auténtico, eso no es ficticio ni es un cliché, eso es auténtico. Tiene que desarrollar la creatividad y la flexibilidad. Ojo, siempre en un liderazgo enfocado hacia afuera, hacia la comunidad. Tiene que ser creativo y tiene que ser flexible. No puede ser intransigente, lo que significa que hay mucha relación entre el liderazgo eclesiástico dentro de la iglesia y el liderazgo comunitario. ¿Por qué? Porque la misma flexibilidad expresada en distintas habilidades dentro de la iglesia es la flexibilidad que se va a expresar
a lo externo de la iglesia en relación con distintos sectores de la comunidad o de la sociedad o del país. Y obviamente otra habilidad fundamental en el liderazgo comunitario es las habilidades de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Vamos a atender el problema de desnutrición infantil en la comunidad. Vamos a hacer un proyecto de comedores, vamos a hacer un proyecto de asistencia, vamos a hacer un proyecto de huertos comunitarios, vamos a hacer un proyecto de fincas comunitarias, vamos a hacerlo, lo hacemos, lo planificamos, le damos seguimiento y evaluamos si la desnutrición ha bajado o no ha bajado. ¿Y cómo se hace? Con una alianza con el Ministerio de Salud, con el Centro de Salud. Se hace la alianza y directamente para verificar que los niños ya no sufren de desnutrición o han mejorado sus condiciones de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar claros en cuáles son esas habilidades de liderazgo que se tienen que desarrollar a nivel comunitario. Todo esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Ok. Bien. Bien. Todo esto nos va, la población meta en esta primera etapa en el desarrollo de lo que nosotros estamos desarrollando para el eje de formación con competencia, nos dice que indudablemente los destinatarios de la formación por competencias en una primera etapa va a ser los consejeros nacionales, los pastores de regiones y territorios, los pastores de zona, pastores de distrito, directores de área de la Conexión 2030, directores de eje de la Conexión 2030, ministerios nacionales, damas, caballero, infantil, jóvenes, alabanza, intercesión, misión. ¿Por qué? Porque todos estos programas, de todas estas competencias que hemos hablado, salen cursos de formación en liderazgo, programas de formación de liderazgo para los niveles de liderazgo regional, liderazgo local, liderazgo nacional o liderazgo distrital. Es decir, las competencias de estos líderes son muy diferentes a las competencias que se va a formar a lo interno de la iglesia en un líder que solamente se va a manejar dentro de la iglesia. Entonces, las competencias y el nivel de formación es otro. Por eso, entonces, se establece esta como población meta. En una segunda etapa, entonces, vamos a los pastores locales con estos programas de formación, vamos a los líderes ministeriales de territorio, región, zona y distrito. El objetivo es que todos estos programas puedan finalmente replicarse. Y hago una observación. Lo que nosotros estamos presentando aquí, hoy en el día de hoy, es solamente un reflejo de la estrategia que se va a seguir en Centroamérica. ¿Ok? Y de la cual muchos de esos, nosotros vamos a replicar muchos de esos programas aquí en Panamá y nos han permitido que también aportemos a la confección de esos programas para contextualizarlo en la realidad panameña y agregar los programas que necesitamos de acuerdo a nuestra realidad. ¿Ok? Eso es un aspecto fundamental. ¿Qué nos permite las competencias? Estas competencias de las que hemos hablado, estas competencias de liderazgo nos permiten definir los perfiles de pastores y líderes en todas sus categorías. Es uno de los programas que a nivel centroamericano están propuestos, crear los manuales de líderes ministeriales, los manuales de pastores de zona, los manuales de pastores de distrito, los pastores de región, etcétera, etcétera. Establecer los manuales funcionales y que establezcan los requisitos o los perfiles de las personas que vayan a ocupar estas posiciones y vayan a desempeñar el liderazgo, porque todo está enfocado en alcanzar las metas de la Conexión 2030. Esto nos va a permitir toda esta formación en liderazgo eclesiástico y liderazgo comunitario, nos va a permitir gestionar eficientemente los asuntos de la iglesia. Nos va a permitir influir en la comunidad, nos va a permitir potenciar las capacidades de la iglesia intra y extramuro. Es decir, las capacidades, muchas de las cuales ya están, solamente que el sistema, la estructura nos va a dar los recursos, las herramientas, las habilidades para poder tomar esas capacidades y utilizarlas para el beneficio de la iglesia y también para impactar en la comunidad. Y esto es lo que nos va a permitir alcanzar las metas de la Conexión 2030. ¿Por qué? Por lo que ya leímos referente a la visión.
iglesias saludables que se multipliquen solamente se puede lograr con líderes altamente preparados. Entonces, para poder lograr la construcción de iglesias saludables y que se logre la multiplicación de esas iglesias desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, se necesitan líderes altamente preparados. Entonces, desde el momento que nos establecen líderes, nos tenemos que enfocar en las habilidades de liderazgo en los dos ámbitos, en los dos ramales en que los líderes van a tener que expresarse, que son en la iglesia local, en la iglesia en zona, región, distrito, territorio y a nivel nacional, consejeros nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que esas formaciones y esas habilidades se logren para poder alcanzar entonces las metas, porque las metas son trabajo en equipo desde que arrancamos. Entonces, vamos a tener un periodo para poder irnos estabilizando en este sentido. Entonces, el futuro espera por nosotros. Dios les bendiga. Amén. Esta es la presentación y podemos entonces avanzar. Terminamos la presentación. ¿Okay? Y podemos entonces avanzar al periodo de preguntas y respuestas. ¿Vieron? Fue rápido, no dolió. ¿Okay? No hubo ninguna lágrima. Todo fue suavecito. Amén. Aleluya. Así que bien, los que bien tengan formular alguna pregunta, bien pueden realizarla. Pastora Rosemena. Correcto, Dios le bendiga, doctor. Primeramente, felicidades. Usted, gracias a Dios, el Señor nos ha dado una bendición con una capacidad como usted en la iglesia de Dios. Una pregunta. ¿Hay la posibilidad de que nosotros podamos recibir su PowerPoint por lo menos en PDF para tener los títulos y las partes que lo puede enviar por favor aquí al grupo? Excelente. Cuente con ello hoy mismo. Se le envío directamente al grupo a través del celular. Le mando la presentación en PowerPoint porque el objetivo es que todos tengamos la información. Creo que la Gloria Eterna también levantó la mano. Así que eso délo por ello, Pastora Rosemena. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bendiciones, Pastor Benito. Bendición, Pastor por Concepción. Una pequeña pregunta o consulta. Sí. O sugerencia. ¿Qué tal? Porque sabemos que muchos pastores de las diferentes zonas no están conectados. Entonces, Amén. lo que estamos, no estamos, como dicen en el idioma por ahí, nos estamos empapando. Otros quedan fuera del conocimiento. ¿Qué tal si se promueve esto a través de zonas? Para que vayan todos como la carrera de caballo. Salen de la misma gatera a la vez. Amén. Y el que se va quedando es porque, la verdad, no está preparado para llegar a la meta. Amén. Yo diría que debemos de, usted, pues, perdone la palabra debemos, que se programe a nivel de zona. Y nosotros los pastores de zona, bueno, sus servidores pastores de zona, promover a los pastores que ese día reciban esto. Amén. Y así todo, como decimos, salimos a la vez al toque del timbre de la gatera. Bendiciones, pastor, y felicidades. No, excelente, excelente, excelente propuesta. De hecho, en el programa general para todos los ejes y general para todas las áreas, el objetivo es que cada propuesta vaya bajando en esa forma. Se hace un lanzamiento de las propuestas y de las ideas porque los foros nos permitieron hablar un poco sobre las áreas y muy rápidamente sobre cada eje. Ahora nos va a tocar ir tratando las temáticas de cada eje y cada eje tiene sus particularidades. Y entonces es necesario que esto también vaya llegando a los pastores de zona. Y importante que el pastor de zona conozca la información de primera mano para que cuando vayamos a los pastores de zonas, es decir, a los pastores locales agremiados en la zona, entonces ya el pastor de zona no se está enterando, simplemente ya él
se enteró y él va a compartir. ¿Por qué? Porque esta es una primera etapa que se ha establecido muy sabiamente y atinadamente. El supervisor nacional estableció un periodo de 6 meses de sensibilización sobre todos los temas que tienen que ver con la Conexión 2030. Y dentro de ese periodo de sensibilización es que nos encontramos. Inclusive esto no se queda aquí, eso tiene que seguir irradiando. El objetivo de este primer acercamiento y de esta primera proyección es, primero que todo, que recordemos que este es un tema nuevo. Y es un tema, y les comparto lo siguiente, es un tema que aún a las universidades les ha costado asimilar. Y aún a los ministerios de educación les ha costado asimilar. Miren que esto tiene casi 35 años. Y hay universidades que hace 2 años están entrando en el modelo por competencia. Y aún el Ministerio de Educación tiene todavía un proceso y todavía no acaba de entrar en el modelo de competencia. Así que tranquilos, esto lo vamos a hacer lo más simple, lo más sencillo posible, y gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo que no tienen allá. Así que eso va a facilitar gran parte de la tarea. Pero es bueno lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer. Amén. Tenemos a la hermana Evidelia de la Flor que levantó la mano. Evidelia. Dios le bendiga, Pastor Benito, y a todos los que están en la sala. Bendiciones para todos. Buenos días. Bendiciones. Bueno, no como la cámara estoy manejando, pero sí alcancé a escuchar y realmente pues es importante lo que me antecedieron en las preguntas, pues es la misma preocupación que tengo yo, que pues la información sea replicada. Ya me parece bastante interesante, pero creo que habría que desmenuzar un poco lo que son los ejes, que es importante tener esa información bastante detallada y clara y que nos pueda llegar a todos. Creo que el Pastor Benito sabe, Evidelia, el Tabernáculo de la Fe, y realmente es interesante. Y como decía usted, al Ministerio de Educación, porque también estoy en el área de educación, le ha sido un poco difícil poder adaptarse al plan este. Sin embargo, pues para nosotros no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Nosotros sabemos que somos luz en medio de todo y que nos tocará a nosotros en algún momento pues hacer un esfuerzo realmente para que pueda llegar la información, para que podamos ya tratar de poner en marcha este plan, que no va a ser fácil, pero que sabemos, pues Dios nos dará la sabiduría para hacerlo. Pero sí me parece interesante que pueda llegar esta información a todos, para que todos hablemos el mismo lenguaje y estemos conectados, estemos en sintonía en lo que queremos lograr. Bendiciones, Pastor Benito, y gracias por invitarme. Aleluya. Gracias. Bien, gracias a ti, Evidelia, gracias por esa participación. Indudablemente es necesario, y eso es lo que vamos a ver, que es la transparencia, el conocimiento que todos tengamos sobre el tema, más cuando es un tema nuevo. Entonces, con mayor razón. Y uno puede hacerlo, y lo hicimos en el foro, hacer referencia de que de Corintios, el apóstol Pablo escribe por el Espíritu que nuestra competencia proviene de Dios y que si somos ministros competentes es por Dios, es por la gracia del Señor en nosotros. Entonces, eso debe facilitarnos a nosotros muchos de estos procesos y de esta formación de habilidades, solamente que lo vamos a hacer un poco más direccionalmente. Fue un poco el método que utilizó Pablo cuando dictó cuáles eran los perfiles para diáconos y obispos. Teniendo el Espíritu Santo tuvo que hacer un perfil. Y el perfil decía cuáles son las habilidades y cuáles son las competencias que tienen que tener. Así que ese es un modelo permanente de la iglesia que nosotros vamos a continuar desarrollando sobre este tema. Este tema debe ir bajando de los pastores a sus líderes para capacitarlos y poner manos a la obra. Ciertamente es así. Sí es así. Por eso va dirigido, como lo vimos en la primera etapa, va a los líderes nacionales, líderes de regiones, líderes de zona, territorio, líderes ministeriales. ¿Por qué? Porque tiene que ir bajando el proceso, porque al final quienes van a desarrollarlo son los líderes de las iglesias locales, pero es menester que los líderes de zona sepan utilizar esas habilidades para coordinar a los líderes de iglesias locales y obviamente los líderes nacionales para coordinar a todo el liderazgo nacional. Y esto va a eventuar cada habilidad que vimos en la formación de líderes, en el competencia de liderazgo eclesiástico y la formación de competencias en liderazgo comunitario. Cada una de esas habilidades es por separado un programa de liderazgo. ¿Okay? Y se va a envasar, llámese en un seminario, llámese en un taller, llámese en un curso, y se va a envasar de esta manera, de forma tal, utilizando las herramientas digitales, de forma tal que pueda ser bajado para ser mostrado de manera presencial, como pueda ser mostrado de manera en línea.
Entonces, es necesario que se pueda hacer de esta manera para que todos tengamos acceso. De hecho, para los capacitadores y los formadores también tienen que reunir un perfil para poder dictarlo, y eso es lo que Centroamérica nos ha comunicado y nos ha informado. Así que cada programa que nosotros inclusive aquí en Panamá diseñemos tiene que ir aparejado con un formador o un facilitador que se va a encargar de distribuirlo y cuyas habilidades y competencias tienen que estar de acorde al programa que él va a impartir y que va a comunicar. Pero eso va a llegar y debe llegar a todas las iglesias. Y la función de la dirección de eje es asegurarse que la mayor cantidad de iglesias tengan acceso a todos los programas de formación y capacitación. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que abrir el micrófono porque en mi pantalla no cabe la cantidad de hermanos que están conectados hoy sábado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bendiciones. Reinaldo Mayorga, pastor, adelante. No, le cedo la oportunidad al pastor. Dale, adelante. Okay. Díganos, pastor. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, pastor Mayorga. Sí. Carla. Sí, mi nombre es Carlos. Sí. Pastor de Dios, bendiciones. Sí, gracias. Bendiciones, el pastor Concepción. Hay una inquietud que... Tu micrófono, Carlos. El micrófono tiene que abrirlo, hermano pastor. Amén. Ya. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Bien. Decía que hay una situación que gravita en el mundo entero, en muchas sociedades, pueblos, aldeas, etcétera. Y es que muchas personas no cuentan con señales de internet, no cuentan con Wi-Fi. Otras personas cuentan con eso, pero no cuentan con el equipo o el dispositivo adecuado. Es una situación bastante difícil la que estamos viviendo con respecto a estar intercomunicados. Y sin embargo, repito, se hace bastante difícil porque, como sucedió el año pasado, y aquí rescato algunas cositas que se presentaron. Muchos estudiantes, educadores y otras personas no contaban con el dispositivo adecuado para poder conectarse, hablar con estudiantes, empresarios, clientes, de pastor a ovejas, con pastores y otros que contaban con los dispositivos no tenían Wi-Fi, no tenían señales. Y por otra parte, los que lo tenían, la señal se iba. Eso sucede en ocasiones en mi casa, donde vivo, y luego descubrí, investigando, que se estaba proliferando en varias áreas de Panamá. Entonces, estamos frente a una situación de falta de comunicación. ¿Cómo entonces abordamos eso en la iglesia? Porque es muy fácil abordar a cierto sector de la congregación o cierto sector de la sociedad, porque tenemos los dispositivos, porque tenemos la señal y podemos pagar. Esa es la otra. Podemos pagar porque tenemos, gracias a Dios, el recurso. Pero, ¿y los demás? O sea, es una gama de situaciones que no podemos pasar por alto. Reitero, están gravitando y se están acentuando cada vez que hay pérdida de empleos, hay pérdidas de casas, incluso hay gente que ha perdido casas. O sea, cómo enfrentar, abordar, y no solo a miembros de la iglesia, a pastores también, con sus familias, en esta nueva situación que estamos enfrentando. Perfecto. Perfecto. Dentro de ese punto reconocemos que es cierto. Ahora, nos enfrentamos a una situación inmediata, que es las personas al que no tienen el acceso a la tecnología
o no tienen acceso a la comunicación a través por Internet. Entonces, esa indudablemente depende básicamente del Sistema Nacional de Servicios Públicos para que ellos puedan tener acceso a esa tecnología. Pero si no tienen acceso hacia esa tecnología, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de a ellos de comunicarle presencialmente la información. Eso es innegable. El que no tengan tecnología no significa que deben mantenerse incomunicados. Entonces nosotros tenemos que ir a ellos a llevarle la información y a compartir la información. Ahora, nos encontramos en una limitación de carácter temporal que es por la pandemia, que tiene que ver con las movilidades, que tienen que ver con las agrupaciones de personas, etcétera, etcétera. Respetando todos esos parámetros, nuestra responsabilidad es llevar la información al que la necesita y que no puede accesar a la misma a través de la tecnología. 1. 2. Para poder entonces llevar la tecnología a las áreas que no la tienen, porque no tienen los recursos para poder adquirirla, entonces ahí se aplica el concepto de solidaridad de la iglesia. Somos nosotros las iglesias, y podemos decirlo así, es una iglesia de Panamá que tal vez tiene mejores condiciones, debe adoptar una iglesia en una región de difícil acceso, sin que se convierta en su iglesia ahí, ni nada por el estilo, pero que necesita que uno la adopte para poder sufragar el costo de la tecnología, a que puede tener derecho independientemente de que no tengan líneas, etcétera, etcétera. Entonces, son programas que tendrán que desarrollarse y forma parte de la creatividad que nosotros tenemos que desarrollar, porque la tecnología llegó para quedarse. Y es cierto, hay países que tienen mayor nivel de desarrollo tecnológico, pero hay países que no tienen una conectividad de 100% de la población. Panamá es uno de los mejores países en conectividad en Internet. Sin embargo, no está mejor que Costa Rica. Pero nosotros en la iglesia no podemos hacer nada para hacer esa inversión pública. Pero lo que sí podemos hacer es llevar la información a quienes no tienen acceso a la tecnología o proveerle tecnología barata y eficiente, asumiendo nosotros el costo, porque eso forma parte de nuestro deber como cristianos. Entonces yo creo que esos son los dos aspectos. Y ustedes han planteado un problema social bastante significativo, un problema en el cual la iglesia se tiene que enfocar. Las personas que han pedido empleo y que no pueden pagar un servicio de Internet, y tenemos que llegar, por eso es que hay un programa a nivel de incidencia social que tiene que ver con Reyes, desarrollar el emprendedurismo a nivel de las iglesias locales, precisamente para aquellas personas que han perdido su empleo o que han tenido que cerrar su negocio. Tenemos que crear alternativas de ingreso, no ser una iglesia que provee la bolsa de comida, sino una iglesia que enseña a pescar. Esa es la filosofía inclusive la propia filosofía sobre la cual se apoya la visión 2030, pero sus observaciones son todas válidas y el resto y el desafío es de nuestra parte. Procurar que la información llegue a todos utilizando los medios que sean necesarios. Y obviamente utilizando el medio tradicional que ha sido siempre el contacto físico. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿El pastor Mayorga? Pastor Mayorga. ¿Algún otro? Pastor Omar Moreno. Sí, pastor. Amén. Un saludo a todos los hermanos. Benito, bendiciones. Yo creo que adicional a lo que se ha estado hablando y la pregunta que se expresó hace un momento, debe haber también por parte de nuestras iglesias un carácter de intencionalidad. Debe haber una intención realmente en cuanto a este programa. Hay que recordar que nuestras iglesias siempre se han manejado de una forma que consideramos tradicional, que no es que es mala, simplemente que ante los nuevos retos que hay, los pastores y los miembros de la iglesia tienen que tener herramientas que realmente lo conduzcan a los objetivos que queremos. Y esta es una herramienta invaluable, de manera tal que el posible escollo de no tener, digamos, el internet o no tener la tecnología, no debe ser lo que nos detenga a la hora de poder transmitir
eventos como estos que realmente pueden fortalecer grandemente a la iglesia, pero a la iglesia como un todo, no solamente a los pastores, a los hermanos de la iglesia, porque cada miembro de una iglesia debe ser una luz dentro de la comunidad. O sea, la comunidad registra el trabajo de una iglesia a través de cada hermano de esa iglesia local. Así que en esa misma función, hombre, que los hermanos tengan toda esta tecnología y puedan accesar a cosas que realmente le den una alta evaluación frente a la comunidad, va a bendecir a la comunidad y va a bendecir a la iglesia. Ese es mi aporte. Amén. Excelente, excelente, Pastor Moreno. Excelente aporte. Sí, es la voluntad que nace en cada uno de nosotros de poder incorporarnos. Hasta antes de la pandemia, a ninguno tenía interés en la tecnología y sin embargo siempre podemos decir que cada uno individualmente estaba conectado, pero no las iglesias estaban conectadas. La pandemia nos llevó a tener que conectar a las iglesias y creo que también dentro de esa solidaridad y ese espíritu cristiano hay muchas personas en regiones separadas que sí tienen tecnología. Bueno, hay que utilizar esa tecnología también para beneficiar a la iglesia y beneficiar a la comunidad. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y de los que estamos acá también tenemos que hacer. Amén. ¿Más preguntas? Bendiciones, pastor. Le habla Abner desde Volcán, Chiriquí. ¿Cómo estás, Abner? Dios te bendiga. Bien, bendiciones a todos. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que sería el mejor método de englobar todo lo que es la competencia en el liderazgo para llegar a lo que es a los ministerios locales o a los ejes de zona? ¿Cuál sería ese método o ese modelo para englobar todo esto y llegar a cada iglesia? Amén. Perfecto. Excelente pregunta, Abner. Gloria a Dios. Miren, cuando hablamos de ya la metodología, ya estamos entrando en terreno profundo. Amén. En terreno profundo es cómo se enseñan competencias. Y la experiencia nos dice que la competencia no se puede enseñar como yo te enseño a ti una clase de matemática. La competencia se enseña de manera pragmática. La competencia se enseña a través de modelos de roles, modelos de solución de problemas y solución de conflictos, modelos de análisis de casos. Ahí se enseña la competencia, porque la competencia tiene que ver con una habilidad que yo tengo que desarrollar y cómo yo la pongo a prueba en un escenario medible. Yo la pongo a prueba desarrollando frente a un problema de tal naturaleza cómo yo actuaría o cómo se debe actuar. Si una persona tiene este problema dentro de este equipo de trabajo, ¿cómo yo abordo a la persona para que el equipo pueda ser funcional y pueda ser productivo? Entonces son modelos que no son modelos, son modelos ya creados que nosotros vamos a tener que adoptar y que creo que es el que mejor se adapta a la iglesia. El que mejor se adapta a la iglesia es el modelo de hacer, el modelo pragmático. ¿Por qué te digo que es este modelo? Porque fue el modelo a través que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos lo dijo en una frase muy clara. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí nos estaba enseñando competencia. Nos estaba diciendo a nosotros cómo tenemos que actuar. Entonces, ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Olvidémonos de que va a ser un modelo teórico de decir la competencia es esto, Aquí hemos expresado lo que es en grandes rasgos, pero cómo lo vamos a enseñar, cómo lo vamos a formar, tiene que ser a través del modelo de carácter pragmático. Es la única forma en cómo se puede adquirir una nueva competencia. Porque las competencias son como hábitos, de hecho, son habilidades y se tienen que adquirir con la práctica. De hecho, el que recibe un curso de formación en competencia en liderazgo, la cosa no termina allí, Abner. La cosa es que esa persona empiece a ejercer su liderazgo de acuerdo a la competencia en que ha sido formada. Y las evaluaciones son fundamentales para saber si ha logrado o no ha logrado la dirección en cómo hacer todo lo referente. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que dar la guía de cómo se va a hacer. Bueno, la guía de cómo se va a hacer también va a ser estructurada, la manera en cómo se va a trazar. ¿Cuáles son los principios metodológicos? Muy claros y muy sencillos, sin ninguna palabra rebuscada de la academia, muy claros para saber así es como lo vamos a construir. Y vamos a evaluar los resultados.
Porque si fuiste formado en la competencia, no me vas a decir que hubo una rebelión en el equipo. No puede haber una rebelión en el equipo, porque debías tener la competencia de trabajo en equipo y formar equipos de alto rendimiento. ¿Amén? Entonces, todo eso lo vamos a ir estructurando a través de esa manera. Así que va a ser más amigable y va a ser de una manera más continua, porque esto es permanente. Esto llegó para no irse más. Vamos a vivir con ello. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, ¿quién evalúa el modelo pragmático y si se cumplen las expectativas que se quieren? Bien, el modelo tiene un mecanismo de evaluación integrado de la siguiente forma. Y aquí para que también nos vayamos mentalizando en cuanto a nuestra cultura como Iglesia de Dios. El modelo es el siguiente. Se lanza el modelo de formación por competencia desde el punto de vista metodológico. Y según los destinatarios que van a ser formados, va a haber una responsabilidad de evaluarlo. Al pastor de la iglesia local cuando el modelo se aplica a sus líderes de iglesia. Al pastor de zona cuando el modelo se aplica a los pastores de la iglesia local. A los supervisores de territorio o de región cuando se aplica a sus pastores de zona. Al supervisor nacional y consejeros nacionales cuando se aplican precisamente a los supervisores regionales, territoriales, líderes ministeriales regionales, nacionales, etcétera, etcétera, van a evaluar el modelo. Y el modelo se aplica simplemente a través de ¿qué? La evaluación de pares. Esta evaluación de pares es integral. Es decir, ¿quién me va a decir que ha ejercido adecuadamente su liderazgo? Las personas sobre las cuales el líder de ministerio de alabanza a nivel nacional ejerce su liderazgo. ¿Quiénes lo van a evaluar? Precisamente los líderes de alabanza de los distintos ministerios a los que él lideriza. ¿Ok? ¿Y quién más lo va a evaluar? A quien él le debe rendir información y le debe rendir informe de la tarea que ha realizado. Entonces hay una evaluación de arriba y hay una evaluación de abajo. Y hay una autoevaluación del propio líder. Yo me voy a evaluar. Okay. Yo pienso que he liderizado excelente y brillantemente. Mejor que yo solamente Dios. Bueno, ese es mi pensamiento. Ahora, ¿cómo me va a evaluar mi director de área de formación? Él me va a evaluar a mí dependiendo y que, ¿sabe qué? No es lo excelente que tú piensas. Y si tengo un equipo de eje de formación por competencia, el equipo me tiene que evaluar, oye, nos ha liderizado, no nos ha dado la información, nos dijo que nos iba a dar la información, que se lo iba a mandar a los pastores de zona y no le he mandado nada, etcétera, etcétera. Entonces, cada cual es un sistema de evaluación cruzada, ¿ok? Ya no es mi palabra de que yo me siento lo mejor, no, es un sistema de evaluación. De hecho, eso es lo que se conoce como la evaluación 360, como señala mi hermano, sí, es una evaluación total. Y si yo ejerzo una competencia comunitaria, de liderazgo comunitario, como pastor local, ¿quién me va a evaluar? Ah, me va a evaluar la comunidad. ¿El pastor qué? Cañate, pero aquí nadie lo conoce. Nadie sabe quién es el pastor Cañate aquí. Entonces, ya esas son evaluaciones de la comunidad. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es así. Pablo evaluaba a Timoteo. Y Pablo le preguntaba a los corintios, ¿qué le pareció mi hermano, mi hijo Timoteo? Así que había una evaluación de Pablo, había una evaluación de las comunidades a las que iba Timoteo, y había la propia evaluación de Timoteo cuando iba donde Pablo y le daba el informe de que, ¿sabes qué? A mí me parece que todo está bien, que lo he hecho. No. Entonces, ese sistema no es un sistema nuevo. Es un sistema que está en la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Qué pasa cuando la información se suministra a las iglesias locales y los pastores no manejan? Mire, el principio fundamental es que todos los pastores de la iglesia de Dios manejen la información y sean capacitados. Esas son las metas. Que todos los pastores sean capacitados en competencias. Esa es la meta. Así que la posibilidad de que no exista un pastor que no sea capacitado en competencia, si ustedes lo quieren ver de esa manera, va a ser mi responsabilidad. Que no le llevé al pastor. Si me faltó un pastor en Darién que no sabía, nadie lo encontraba porque baja cada 2 años de la montaña, entonces es mi responsabilidad llegar a la montaña y capacitarlo a él en competencias. Y el pastor pedir los recursos.
pedir los recursos, yo necesito que me capaciten, etcétera, etcétera. Y aún el pastor, que tiene que ser formado para él capacitar a sus líderes, si él dice, ¿sabe qué? Yo necesito que también me capaciten a los líderes. Por eso el equipo de competencia va a ser un equipo que se va a ampliar. Y se va a ampliar porque se van a necesitar muchos capacitadores a nivel nacional en competencia. ¿Y quién los va a capacitar? Yo los voy a capacitar en competencia. O los va a capacitar Centroamérica también. Es decir, va a ser un trabajo integral. Capacitar para capacitar a otros. Es decir, un efecto multiplicador. El objetivo es que al final de esta década cada iglesia local tenga un especialista en competencia dentro de su iglesia. Y que esto facilite el trabajo autónomo de cada iglesia desde ese punto de vista. Y que se mantenga actualizado sobre todo lo que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok. Una de las competencias... Pastor ¿Sí? Concepción. Pastor Concepción, díganos. Yo pienso que debe haber como una promoción bien fuerte para los directores, lo que llamábamos nosotros departamentos, ¿no? De cada zona. Porque nosotros los pastores de zona podemos echar mano. Bueno, este director juvenil de zona 4, encárgate de la juventud y nos van a facilitar el trabajo. Y promover que el director de caballero, de dama, estén en esto. Porque así nosotros los pastores de zona no nos vamos a desgastar y más y viejos. Efectivamente. De hecho, ese es el objetivo, Pastor Concepción. Por eso las competencias están enfocadas en liderazgo. Desde el principio, desde la visión, vienen enfocadas en liderazgo. ¿Por qué? Porque un pastor no puede sobrecargarse en desempeñar varios roles. Si tiene un liderazgo zonal, que es su cuerpo, esos líderes tienen que ejecutarlo. Por eso, aparejado a la formación por competencia, paralelamente va a correr el diseño de los manuales de pastores de zona, que no tienen que ver con los manuales que tenemos actualmente, manuales y perfiles, igual manuales para los líderes de zona de los distintos ministerios, porque cada cual tiene que empoderarse y cada cual va a ser evaluado de acuerdo a la formación que recibió y a lo que se espera de él. ¿Okay? Y tiene que responder de acuerdo a eso. Entonces, por eso se le dan competencias en liderazgo, para que él se empodere, sea empoderado por su pastor de zona y empiece a cumplir el rol para el cual fue formado. ¿Okay? Eventualmente compartiremos algunas otras experiencias que todavía van a seguir siendo conversadas con Centroamérica, que tienen que ver sobre la creación permanente de una escuela de liderazgo a nivel ministerial dentro de la Iglesia de Dios en Panamá, que se encargará de esta formación y capacitación permanente, pero tranquilo, eso es muy a futuro. Bien, nosotros tenemos que ser responsables con el tiempo de cada uno de ustedes, lo dijimos desde el principio, este es un programa de 1 hora, no es un programa de 2 horas, no es un programa de 3 horas, por eso la presentación fue una presentación lo más breve y sencilla posible para dar espacio a que se diera este conversatorio. ¿Ok? Así que si no hay más preguntas, entonces vamos. Jeremy. Jeremy, adelante. Héctor levantó la mano, adelante, Pastor Héctor. ¿Lo escuchamos? Pastor Héctor. Disculpe, pastor, quería enviarle un saludo. Disculpe. Ok. Ok, gracias. Bien, entonces le damos gracias a todos los que nos han acompañado en esta sesión sobre formación por competencias. Eventualmente vamos a empezar a comunicar dentro del área de formación de formación integral. Vamos a empezar a trabajar lo que son ya los seminarios de formación, incluyendo la metodología, ADVER y todo lo demás, todo el programa completo, y el objetivo es darlo a conocer. De hecho, esta presentación va a ser colgada en el grupo, ¿ok? De Visión 2030, va a ser colgada en el grupo del eje de formación integral, va a ser colgado en el grupo del Concilio e Iglesia de Dios, para que todos puedan tener acceso a la misma, puedan leer las competencias, puedan hacer todas las reflexiones, y si tienen preguntas que
están surgiendo después, cuéntenlo perfectamente, pueden hacérnosla directamente sin ningún problema y nosotros estamos aquí a su servicio. Para eso fuimos llamados. Así que le damos gracias a todos. Vamos entonces a cerrar esta sesión. Aleluya. Y vamos a pedirle al pastor Concepción, que está aquí, que nos ore para cerrar entonces esta sesión. Pastor Concepción. A otro seminario de plantación. Ustedes sí. Aleluya. Recuerden, próximo jueves, Academia de Plantadores. Pastores, motiva a tus plantadores, que esto está que echa candela. Padre, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por usar a tu siervo, el pastor Benito. Señor, por instruirnos, capacitarnos y poder abrir nuestra mente, Señor, de querer más cada día. Padre, bendigo la vida de cada uno de los pastores que están acá, nuestro supervisor, los pastores de zona, los consejeros, pastores de distrito, líderes locales, líderes, Padre de la Gloria, zonales. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Dios. Sus iglesias, Padre, bendícelas en el nombre de tu Hijo amado. Muchas gracias, Dios. Gracias, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, equipándonos, aprendiendo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos al supervisor nacional de la Iglesia de Dios. Le agradecemos a los obispos, consejeros nacionales, a los pastores de zona y a los pastores locales que se han incorporado y se han mantenido aquí en esta plataforma, y a todos aquellos que de una u otra manera se han conectado. Dios les bendiga. Gracias a los directores de área, a los directores de eje, que también se ha comunicado. Dios les bendiga. A todos, gracias, gracias. Gracias a Diez Cuenta, que ha manejado toda la tecnología. Oh, divino mandamiento, agua viva el pecado, llévala pronto al cielo, calmarás por siempre su dolor. Ensancha el sitio de tu tienda, las naciones te dará, pídelas, hay que conquistarlas, hasta los confines llegarás. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. El Señor promete su presencia, la victoria ha dado ya. No con ejércitos ni fuerzas, mas con mi espíritu irá. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia tu Señor en todo el mundo. declara de su amor. Gracias, Pastor Benito. Gracias. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias a ustedes. Aleluya.
Bendiciones a todos, La bendiciones. competencia proviene de Dios, pastora Ada, gracias. Amén, excelente. Dale, Muy bien, pastora Elisa. Bendiciones, bien. profesor Benito. Bendiciones para todos. Amén, amén. Excelente. Bendiciones para todos. Gracias, felicidades. Bendiciones a todos, bendición. Gracias a todos los JV. Aleluya. Dios te bendiga, Benito. Muy bien. La paz de Dios. Gracias, gracias, obispo, gracias. Aleluya.